Buenas noches, hermanos. Hoy, como es costumbre, y continuando con las charlas que hemos estado dando a lo largo de las últimas semanas, estaremos hablando sobre profecía. Y en particular sobre aquella que se enfoca en los acontecimientos que darán vía a la venida del Señor Jesucristo. Sabemos que Él va a regresar, anhelamos su venida, como muchos de ustedes, y mientras que Él llega, pues es necesario que nos estemos preparando. El Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia madura, que haya llegado a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Vemos por la palabra que el Señor, después de su resurrección, llevando cautiva la cautividad, dio dones a la iglesia, a fin de constituir a algunos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas y a otros como pastores y maestros. Y todo esto a fin de que los santos puedan ser perfeccionados. Y al ser perfeccionados, ellos hagan la obra del ministerio. ¿Y cuál es la obra del ministerio? Pues la edificación del cuerpo de Cristo. Y dice que esta obra del ministerio tendrá que avanzar en su edificación hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Hoy vamos a estar dándole introducción a un tema que considero importante, muy importante dentro de la escatología, para poder comprender lo que aquellos libros de la profecía, como lo son Daniel y Apocalipsis, entre otros, el comprender el para quién fue escrito el libro de Apocalipsis es muy importante, diría que vital. Por eso, así como hicimos en días pasados, que estuvimos dando una cosmovisión que iba desde nuestros primeros padres puestos en el paraíso, vimos cómo el pecado trajo consecuencias que estarían presentes hasta el tiempo del fin. Sin embargo, en medio de esa línea de tiempo entre el pecado y la batalla final que habría entre creyentes, así como el Señor lo expresó en Génesis capítulo 3, del verso 14 al 15, que Él pondría enemistad entre la serpiente y la mujer, y entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, porque eso es lo que vamos, si observamos con detenimiento, es lo que vamos a observar a todo lo largo de las Escrituras. La lucha que hay entre estas simientes. Hace unas semanas hablamos sobre
cómo definir, cómo entender lo que serían estas simientes y cómo habrían de manifestarse para la batalla final que se en el Apocalipsis. En su capítulo 19 nos muestra como la batalla de Armagedón. Entonces, Armagedón es esa batalla última que, por lo menos en esta era, antes de la venida del Señor, se daría como resultado de ese conflicto en el que quedó sumido el hombre por causa del pecado. Pero en medio de eso tenemos al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre también llamado como Jesús, el Cristo, aquel que en un momento importantísimo de la historia vino a resolver de una vez y por todas el problema en el cual se encontraba el hombre. Y ese problema era un asunto de esclavitud, pero no una esclavitud natural, aunque también se puede manifestar. La esclavitud espiritual también tiene manifestaciones externas y que se pueden ver con Israel en el tiempo en el que estuvo en Egipto bajo la potestad de Faraón. Pero la verdadera esclavitud en la que el hombre se encuentra, se ha encontrado y aún se encuentra, salvo los que han sido libertados por el Señor Jesucristo, la verdadera esclavitud es el pecado. El hombre sin el poder de soltarse de esa cárcel, el hombre es esclavo de una condición natural. Esa condición natural es su estado en el cual quedó por causa de ser heredero de nuestros primeros padres, los que pecaron. Veíamos entonces en esta cosmovisión, hago esta introducción para que podamos entrar luego en la otra cosmovisión que nos va a ayudar a comprender un poquito mejor, de ser posible, lo que se encuentra escrito en el Apocalipsis. Entonces, en esta primera cosmovisión veíamos cómo el hombre de pecado quedó esclavo. Y era necesario entonces que la ley de Dios, hiciera manifiesta esta condición. Por eso vino la ley, no para salvar al hombre, porque el hombre no podía ser salvo de su condición por el medio de la ley o por el cumplimiento de la ley, sino que la ley vino para que el hombre pudiera saber que se encontraba cautivo. Bueno, la ley señala o dice, como Pablo también lo muestra, que cuando hay una ley que dice no codicies, y es buena porque es la ley de Dios, que le indica al hombre que no debe codiciar, tristemente el hombre descubre dentro de él que hay otra ley, que le lleva cautivo a la ley del pecado. Y esa ley es la que lo impulsa a codiciar. Entonces, la ley le indica que no debe codiciar, es la ley de Dios, es externa, pero dentro de él, la ley interna lo captura de tal forma que aunque él no quiera codiciar, termina codiciando. De allí la expresión del apóstol: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque así se encontraba el hombre que no había recibido la libertad que otorga Dios por medio de Jesucristo. La gracia de Dios
es un poder. Es un poder que puede libertar, valga la redundancia, al hombre caminosa, y así como hace un avión que tiene la fuerza de elevarse sobre el poder de la gravedad, asimismo la ley del espíritu de vida tiene el poder de levantar al hombre sobre la fuerza que lo impulsa hacia el pecado. Y esto ocurrió hace 2000 años. Y ese era el Evangelio. Esto era lo que los apóstoles enseñaban, básicamente. O mostraban, ¿no? Como las buenas nuevas que incluían, primero, la noticia de que el hombre está destituido de la gloria de Dios por causa de su pecado. Y por causa de su pecado, el hombre no puede tener una comunión con Dios. Pero la noticia buena es que Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre para morir y pagar de esa manera en la cruz la culpa que el hombre había contraído, o la deuda que el hombre había contraído con Dios. Pagada la deuda, Dios no puede reclamarle al hombre la muerte. El hombre ha sido libertado de las consecuencias del pecado. Ahora, además, el hombre no solamente es perdonado, sino que Dios, como señal de perdón, le entrega algo muy valioso, algo que no podía tener el hombre antes de la cruz de Cristo, y es su Santo Espíritu. Con el Espíritu ya equipado el hombre, empoderado, podríamos decir, el hombre ya le puede cumplir a Dios. De esta manera, entonces, la iglesia no solamente está conformada de personas que han sido lavadas por la sangre del Cordero, sino que está conformada por un pueblo santo que fue adquirido para Dios y que tiene una posición sacerdotal. En esa posición sacerdotal, por causa del Espíritu que le ha sido dado, el hombre tiene una posición en los lugares celestiales. Dios es Espíritu, el hombre no lo puede ver con sus ojos naturales, pero se le puede ver, palpar, tocar por medio de la fe. Que vivamos por vista, sino que vivamos por fe. ¿Y esto qué significa? La fe es la palabra de Dios, pero también es la obediencia a la palabra. Es el contenido tanto de la información que el hombre necesita tener de la voluntad de Dios, como del poder que Dios le da al hombre por medio de su Espíritu para cumplir su voluntad. De esa manera es que la iglesia vivió al principio. Hoy vamos a estar hablando de la iglesia, pero para poderla entender desde su origen, vamos a acudir al libro vamos a acudir al Apocalipsis. Es un libro, el último de la Biblia, pero no por eso el menos importante, sino que por el contrario, este libro, cuando lo estudiamos, cuando lo amamos, cuando lo leemos, cuando lo oímos, sabemos que tiene una bendición. Es lo que dice al principio
el capítulo 1 en su verso 3, cuando voy a leer, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, entendiendo la importancia de Apocalipsis, la importancia para la iglesia, por la promesa que aquí encontramos, vamos a estar dando un recorrido por las iglesias. A modo de paseo, hoy no vamos a profundizar mucho, pues vamos a mirar una cosmovisión que nos permita entender el para quién y por qué fue escrito Apocalipsis. El verso 19 del capítulo 1 dice: escribe las cosas que has visto. Esto se está refiriendo al apóstol Juan, quien se encontraba en la isla de Patmos cuando fue visitado por el ángel y le llamó a que subiera en el Espíritu en el día del Señor, para que pudiera observar las cosas que habrían de mostrársele, a fin de que él las escribiera y las enviara a aquellas 7 iglesias que se encuentran o se encontraban en Asia. Entonces dice así: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. O sea que a Juan se le van a mostrar cosas que tienen que ver con la historia, con el estado actual presente, pero también con la profecía. O sea, con aquellas cosas que habrían de acontecer en el futuro. Y como nosotros estamos 2000 años después de esta palabra, de estas profecías, creo que nos encontramos en el tiempo perfecto para comenzar a observarlas. Porque así como el ángel le dice a Daniel que lo que a él se le dio no era para él, porque no era para su tiempo, ni lo podría comprender, porque estaría sellado hasta el tiempo del fin. Entonces, Apocalipsis es un libro igual. Es un libro de profecía que se mantuvo sellado por muchos años, pero que gracias a Dios está abriéndose ante nuestros ojos espirituales para que lo podamos comprender. Entonces, con la ayuda del Señor, con la ayuda de su Santo Espíritu, vamos a estar a lo largo de los próximos días hablando un poquito sobre esto. Mi oración al Señor es para que Él ponga el interés necesario, para que nos dé espíritu de sabiduría y de conocimiento en Él, para que aquellas cosas que son misteriosas, pues nuestros ojos naturales, ni nuestra mente natural las puede comprender, no sean reveladas por medio de su Espíritu. Es necesario, y así lo he considerado, que la Iglesia, además de prepararse de muchas otras maneras, también se prepare en este aspecto, en el aspecto de conocer las cosas que fueron escritas para el tiempo del fin. Entonces, Apocalipsis no está como el último libro porque sí. Las personas que escogieron estos libros y los pusieron en su orden no echaron dados, no lo echaron a la suerte, y Apocalipsis pues quedó al final por suerte. No es por suerte, es por una razón muy especial, y es que es un libro que se debe leer, se debe oír
en el tiempo del fin. Creo que estamos en ese tiempo previo, por las muchas señales que observamos, estamos en el tiempo previo a la venida del Señor Jesucristo, sabiendo que antes de que la parucia del Señor se manifieste, la Biblia dice que vendría la apostasía y se manifestaría como consecuencia de esa apostasía el hombre de pecado, el hijo de iniquidad, el cual un día se sentará en el templo de Dios como si fuera Dios, haciéndose pasar por Dios. Claro, sabemos que el único que podría sentarse en ese templo, el único es el Señor Jesús. Él es el único, como Hijo de Dios, con el derecho a sentarse en el templo de Dios. Nosotros somos el templo de Dios. Sí, la iglesia es el templo de Dios. Y lo que ha ocurrido es que otro ha querido sentarse en ese lugar. Ha querido ser el Señor. Ha querido ser la cabeza. Ha querido engañar para hacerse recibir como si fuera el Mesías, como si fuera el Cristo. Y creo que esa ha sido la historia que nos revela el Apocalipsis. Bien, Apocalipsis es un libro escrito, como lo dice aquí, escrito a 7 iglesias. El verso 11 dice lo siguiente: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Está hablando Jesús. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces, debemos concluir que Apocalipsis es un libro escrito para 7 iglesias. Y como decía al principio, aunque estas son iglesias históricas, reales, que existieron en el tiempo de Juan, hace 2000 años, ellas en sí mismas representan, por su número 7, representan la totalidad de la iglesia, tanto a nivel universal como a nivel local, pero también a nivel histórico, profético, lo que habría de acontecer, pero también lo que está aconteciendo. Apocalipsis tiene esa facultad. Tiene la facultad de mostrarnos cosas que sucedieron, cosas que habrán de suceder, pero asimismo cosas que están en este tiempo sucediendo. Entonces, nos es necesario conocer y entender lo que el Señor le dice a estas iglesias, porque lo que Él le dice a estas iglesias, así como lo dice al final de lo que Él le indica hacer a cada iglesia, y es que el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, no solamente es una carta para las iglesias, sino que también es una carta para el individuo, encuéntrese donde se encuentre. En el tiempo donde el miembro de la iglesia, el miembro del cuerpo de Cristo, esté viviendo. Entonces vamos teniendo pues esta base, esta comprensión sobre el libro, vamos a mirar algunos detallitos que encontramos en el capítulo 1, detalles importantes porque van a ayudarnos a comprender
lo que el Señor le dice a estas iglesias. Lo primero que quiero señalar como detalle, además de las otras cosas que ya he dicho, es lo que se dice de Jesucristo y lo que hace Jesucristo. Dice así, el verso 4 en adelante. Juan, esta ya es la salutación del apóstol a las iglesias. Juan, a las 7 iglesias que están, gracia y paz. A vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y esta parte la quiero subrayar porque la considero muy importante, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Voy a repetir. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces vemos que aquí se señala que es por la sangre de Jesucristo, que aquellos que han sido lavados, redimidos, perdonados, a ellos se les ha dado el privilegio de ser reyes y sacerdotes para Dios. Estamos hablando de una posición celestial. No es una posición terrenal. No. Tristemente, por causa de la falta de entendimiento, como resultado de una degradación, estas cosas terminaron siendo más terrenales que celestiales. La iglesia no solamente perdió su posición celestial de ministrar a Dios en el Espíritu, sino que al caer a lo terrenal, esto es, en la carne, ella distorsionó todo. Es la realidad, es la historia, las consecuencias están a la vista de todos nosotros. Tanto cambió la iglesia, como era en sus principios, como la podemos leer en las cartas apostólicas, principalmente en el libro de los Hechos, donde vemos una iglesia totalmente diferente. Entonces, este es uno de los detalles que quería recalcar, la posición celestial. El otro detalle, en cuanto a esa posición celestial, es lo que Juan ve. Y vamos a subrayarlo. El verso 12 dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Ojo con lo que Juan está viendo. 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Aquí Juan está viendo a Jesucristo, vestido como un sumo sacerdote. Un sumo sacerdote, pero neotestamentario. Vemos, si comparamos su vestimenta con la vestimenta del sumo sacerdote del Antiguo Testamento, es diferente. Aquí se nos muestra que está vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos, como llama de fuego. La cabeza blanca como la nieve que es blanca, y sus ojos como llama de fuego.
características de este sumo sacerdote. La cabeza blanca habla de madurez. Él es anciano en cuanto a todo el conocimiento que tiene. Y sus ojos, como llama de fuego, nos muestran la capacidad que tiene de escrutar hasta las profundidades todas las cosas que es necesario escrutar. Y habla de sus pies, semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Dos cosas aquí también a subrayar, es que sus pies, Juan los ve como pies de bronce bruñido. El bronce nos habla del juicio. Y aquí lo que vemos es que todas las cosas han sido puestas bajo sus pies. Y al ser puestas bajo sus pies, Él las va a juzgar. Él las va a escrutar con sus ojos, observándolas como el juez que es. Tiene entonces la facultad y capacidad de mostrarle a la iglesia en qué estado se encuentra. Ese es este sumo sacerdote que Juan está viendo, 7 candeleros. Entonces, no solamente él es el sumo sacerdote de un candelero, sino que es el sumo sacerdote de la iglesia en plenitud, tanto de la iglesia a nivel histórico, como de la iglesia de ahora, como la iglesia que estaría hasta su venida, pero también de la iglesia local. Porque vamos a ver entonces que ese candelero, como nos lo muestra la Apocalipsis, el candelero representa a cada iglesia en una determinada localidad. Quiere decir que hay 7 localidades que son estas ciudades que se encuentran en el Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 7 ciudades que se encuentran a lo largo de un camino. Si nosotros fuéramos al mapa del Asia, la actual Turquía, miraríamos que estas ciudades se pueden recorrer a lo largo de un camino que podría comenzar en Éfeso, pero para llegar a Laodicea, que es la última de las iglesias, habría que pasar por cada una de las siguientes, lo cual nos muestra que hay una senda. En esta figura geográfica, el Señor quiere mostrarnos la senda histórica, las cosas que ocurrieron al principio, como en Éfeso, la primera, y las cosas que habrían de ocurrir al final de la senda, que es una historia, pero a la vez es una profecía, porque muchas cosas aún no se han dado por causa de que el Señor no ha regresado todavía. Quiere decir que la iglesia, bueno, en síntesis, está aquí esperando la venida, pero siempre con la oportunidad que el Señor le da de ajustarse, de arrepentirse, de alinearse y de prepararse para estar, cuando el Señor regrese, para estar en un estado de perfección. Porque el Señor viene por una iglesia que se encuentre sin mancha y sin arruga. Esto quiere decir que si ella no lo está, el Señor se va a proveer y tiene los medios y la facultad para limpiar a la iglesia. Cosa que yo creo que el tiempo que viene, quizás en el que hemos entrado, es el tiempo de la limpieza, el tiempo de la tribulación. La iglesia tendrá que pasar sin que ella
pueda desviarse ni a derecha ni a la izquierda. Tendrá que pasar por un sitio que es similar a aquel apretadero donde se mete el ganado para que sea limpiado. Entonces el ganado que entra por ese apretadero no tiene más salida que hacia adelante. Asimismo, yo creo que la iglesia va a entrar por ese camino estrecho a lo largo del cual ella va a ser purificada. Y va a ser purificada por el fuego de la tribulación. La Biblia nos indica que la tribulación es como un fuego que produce en aquel que está atento, produce purificación. Así como el oro es purificado en el fuego, asimismo la iglesia, que es de oro, por cuanto representa la divinidad, porque participa de la divinidad de Cristo, al tener el Espíritu que procede de Él, ella entonces tendrá que ser refinada, a fin de que se encuentre en un estado de oro fino, refinado en fuego. Ok. El otro aspecto importante que quiero destacar es el que, como respuesta a la pregunta de Juan, pues Juan se pregunta, bueno, ¿qué significa lo que estoy viendo? Veo a este hombre, a este sacerdote, con esta vestimenta. Veo unas estrellas en su mano, y las cuento y son 7, pero también veo que se pasea en medio de 7 candeleros. ¿Cuál es el significado de las estrellas y de los candeleros? Aquí es importante entonces que esto lo tengamos como base para entender el resto del libro, porque las cartas son escritas, esta gran carta que contiene 7 capítulos, podríamos decirlo así, un capítulo para cada iglesia, son escritas tanto para los ángeles de las iglesias como también para el resto de las personas que se encuentran en ellas. O sea, entendámoslo, es un escrito global, general, para la iglesia universal. También es un escrito para la iglesia local, pero también está escrito para los miembros que se encuentran dentro de las iglesias. Entonces, apunta a la universalidad, a la localidad y a la individualidad. Así tenemos que ver entonces este libro, y para quiénes se escribe, y por qué causa, y para qué. O sea, que el Señor Jesucristo, como el sumo sacerdote que escudriña y que tiene esos pies de bronce bruñido en fuego, está para atender los asuntos pertinentes a la iglesia, y como el sumo sacerdote trata con nosotros que somos los sacerdotes, y trata con nuestro estado, trata con nuestra vestidura, trata con nuestro corazón, con nuestro servicio, con lo que hacemos. Y todo esto es lo que el Señor va a observar en las iglesias, tanto a nivel universal como a nivel local, pero también a nivel individual. Así que la respuesta a la pregunta de Juan, ¿qué significan estas estrellas y estos candeleros?, es la siguiente. Leemos en el verso 20 lo siguiente: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, pues están en su mano derecha, y de los 7 candeleros de oro, 2 puntos, es este. Va a revelar el misterio. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces tengamos esto bien presente, porque, mire, el Señor va a hablarle tanto al ángel
como alcanza. Esta palabra es para el individuo, en este caso el ángel, pero también para la iglesia, que es el candelero. Aquí está definiendo que los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, deducimos que un candelero representa a una iglesia local. Allí, entonces, podríamos, con esto, con estas bases, comenzar. Antes de comenzar diciendo que la primera iglesia es Éfeso y que en su orden o lugar representa en la senda de la iglesia o en el camino de la iglesia post-apostólica. Vamos a decir que la iglesia al principio era una iglesia establecida por apóstoles. Fueron los apóstoles los que el Señor envió o comisionó con la tarea de ir por todo el mundo, empezando desde Jerusalén, pasando por Judea, por Samaria y después avanzando hasta los confines de la tierra. Porque el evangelio del reino tenía que ser predicado en todo el mundo para testimonio a las naciones. Así lo dice el Señor. Porque después de que este evangelio fuera predicado en todo el mundo y todo el mundo lo oyera, todo el mundo tuviera la oportunidad de aceptarlo o de rechazarlo, ya el Señor dice que viene el fin. Entonces hay un tiempo entre el inicio de la predicación de este evangelio, un tiempo, y el fin. ¿Y el fin cuál es? Bueno, cuando se haya terminado de predicar este evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. ¿Y qué es lo que acontecerá en ese fin? La venida del Señor. Porque el Señor viene, pero quiere que antes de que venga, todas las personas en el mundo, a lo largo de la historia, hayan tenido la oportunidad de oír el Evangelio. El Evangelio es el mensaje que el Padre tiene para nosotros, mostrándole al mundo que tiene un hijo y que ese hijo es el Señor de señores y el Rey de reyes. Y no solo eso, sino que es el Salvador. Entonces, hermanos, siendo así, este mensaje que sería predicado, y estas 7 iglesias representan esa plenitud de las iglesias gentiles que recibieron en el mundo entero, recibieron el Evangelio, estableciéndose en esos lugares donde fue predicado, estableciéndose el testimonio de Jesucristo, que es el candelero. Entonces, un candelero sirve para alumbrar, es luz. Así como el Señor dijo, ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra. Así entonces el Señor ha querido mostrar por medio de esta figura un candelero que tiene una caña central y 6 brazos, 3 por un lado, 3 por el otro, y todos estos terminan en 7 candiles que representan la plenitud del Espíritu Santo siendo derramado sobre la iglesia. Entendamos entonces que el candelero es la iglesia, los candiles son el depósito, el aceite es el Espíritu Santo que viene como la palabra del Señor, dotando a la iglesia de todo lo que proviene de Cristo. No solamente el conocimiento, sino también los dones y el poder necesario para ser la luz del mundo. Entonces podríamos decir que la iglesia, como candelero, tiene responsabilidades internas,
pero también responsabilidades externas. Las internas serán las de ministrar a Dios Padre por medio de Jesucristo, como al principio lo decíamos, que por la sangre fuimos constituidos en reyes y sacerdotes para Dios Padre. La palabra rey nos habla de la responsabilidad, porque así eran los reyes al principio. Ellos eran los responsables de no solamente edificar la casa, eso fue lo que quería hacer David, cosa que hizo su hijo Salomón. Edificar la casa, velar para que la casa tenga todo lo necesario, todos los recursos eran adquiridos por el rey y en provisión lo entregaba para que la casa del Señor estuviese plenamente dotada. Entonces, el rey nos habla, cuando se nos dice que somos reyes, nos habla entonces de edificadores, de aquellos que están para la edificación de la casa de Dios. Y sacerdotes, bueno, no solamente tenemos la casa que debe ser edificada, sino que tenemos el sacerdocio, que son aquellos que ministran a Dios Padre. Ese es el aspecto interno. Y el externo, porque en el externo tenemos dos niveles. El externo es ministrar a aquellos que dentro de la casa están aprendiendo a ser sacerdotes. Entonces son los hermanos mayores que enseñan a los menores cómo es que se ministra al Señor. En este caso, digamos particular, eran los apóstoles, como padres, digamos, de la iglesia, los que le enseñaban a la iglesia que estaba siendo establecida, les enseñaban a ministrar al Señor. Primero, lo que se debe conocer es que la iglesia es establecida sobre un fundamento, que es el de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la piedra principal del ángulo, pero entendido que sobre ese fundamento se edifica una casa espiritual. ¿Quiénes la edifican? Bueno, los santos que están siendo perfeccionados. En este caso, por eso se menciona como reyes, porque era la responsabilidad, la facultad, la capacidad que ellos tenían de cuidar, de mantener la casa en el debido orden, pero también el sacerdocio. ¿Hacemos esto hoy en día? En realidad esto lo tenemos presente, lo entendemos, estamos preparándonos, equipándonos, perfeccionándonos para ser edificadores de la casa. Son las preguntas que debemos nosotros responder. Y también nos hemos preparado como sacerdotes, entendemos cómo es que se ministra a Dios, entendemos que Dios es espíritu, que Dios es santo y que todo lo que se debe hacer para Él se debe hacer en el nombre de Jesucristo, en el espíritu, no se puede hacer en la carne porque Dios no es carne, no ministramos como ministraban los antiguos en un templo hecho por el hombre, sacrificando animales. No, ya no así, ya no es así. Ya el Señor Jesucristo rompió ese estilo antiguo de hacerlo, porque Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque a tales adoradores el Padre busca para que le adoren. ¿Y quién es el que puede lograrlo? Jesucristo es el único que puede lograr que nosotros en Él podamos ir al Padre. Recordemos que Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, si no es por medio de Jesús, conforme a lo que Él enseñó, mostrándole a sus apóstoles, entonces no podemos ministrar al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué pasó según todo esto? ¿Qué pasó con la iglesia? La iglesia empezó bien. La iglesia, la cual vemos en el libro de los Hechos, empezó principalmente
cuando en Pentecostés, el día de la fiesta de Pentecostés, el Espíritu Santo se derramó. Se derramó sobre un grupo de discípulos que se encontraban reunidos en un aposento alto que señala que se encontraban en el Espíritu, porque ya habían recibido el Espíritu Santo. El Señor había soplado el Espíritu, había dicho: recibid el Espíritu Santo. Estos ya eran hombres nacidos del Espíritu, pero les hacía falta algo. Les hacía falta el derramamiento del Espíritu Santo, que es diferente. Una cosa es haber nacido de nuevo, tener el Espíritu de Cristo, y otra cosa es ser investido de poder. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia y la reviste de su poder, tal y como el Señor Jesús. El Señor Jesús, sin pecado, con el Espíritu, el día de su bautismo, algo ocurrió, y es que cuando asciende de las aguas el Espíritu Santo en forma de paloma, digo que pues la paloma era como para mostrar que a los que no estaban viendo, porque no tenían la capacidad de verlo, era la forma como el Señor mostraba que el Espíritu Santo descendió sobre el Señor Jesús, sobre el Hijo de Dios, y lo empoderó llenándolo el Espíritu. Asimismo, entonces, la iglesia comenzó. La iglesia comenzó, ella fue llena del Espíritu. La señal de esa llenura eran las lenguas que ellos hablaban, y en este hablar de lenguas, muchos que les oían en sus distintos, venían de distintas partes a la fiesta y hablaban distintos lenguajes, pero les oían hablar en la palabra, en el lenguaje. Entonces, es como si que solamente sé español y le voy a hablar a alguien que solamente entiende en inglés, y le hablo por medio de estas lenguas y él me entiende. Él me entiende, porque algo estaba haciendo el Señor allí, estaba estableciendo algo, estaba reuniendo a las naciones, las estaba reuniendo en torno a su Hijo Jesucristo. El Evangelio que comenzó a ser predicado ese día fue el que estableció a la iglesia en la unidad que es en el Espíritu, teniendo a Cristo como cabeza. Algo maravilloso ocurrió ese día, y se dice, porque quedó escrito, quedó registrado, que después de que se añadieron y se bautizaron en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo les fue concedido, ellos se añadieron a la iglesia como unas 3.000 personas. Y dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estas 4 perseverancias que llamo yo, que son como una base sobre la cual la iglesia se asienta para poder tener una vida que le permita experimentar a Cristo. Porque todo procede de la doctrina, que es la doctrina de los apóstoles. He oído a algunos decir, no, con doctrina no, porque las doctrinas dividen. Pero no es así. La doctrina de los apóstoles no divide, une. Si la doctrina del Señor y es sustentada por el Espíritu, entonces los hermanos que oyen la doctrina se van a reunir en torno a Cristo. Es necesario eso. La doctrina no puede ser sacada, no vamos a pretender que vamos a tener una comunión de iglesia sin que el centro sea el Señor. Para que el centro sea el Señor, porque es el Señor y el Señor es la cabeza,
la doctrina debe ser apostólica. La palabra que se tradujo como doctrina en realidad es la palabra didaqué. De allí viene la palabra didáctica. Era una enseñanza que no solamente traía conocimiento, sino que este conocimiento, apoyado por el Espíritu, daba el poder o capacitaba con poder a las personas que querían obedecer lo que estaban oyendo a fin de poner en práctica lo que estaban aprendiendo. Entonces la iglesia era enseñada por los apóstoles al principio, conforme a lo que el Señor les había mandado. Recuerden, hermanos, que en Mateo 28, verso 19 en adelante, el Señor dice, antes de enviarlos a la comisión, dice que a Él le ha sido dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, y que por eso entonces Él los envía a las naciones. Dice, vaya y hagan discípulos, prediquen el Evangelio, y los que oigan el Evangelio y estén dispuestos para establecerse, entonces enséñenles a guardar todas las cosas que yo les he mandado. Aquí la palabra guardar nos muestra la necesidad de memorizar, porque es necesario memorizar las palabras del Señor. Quiere decir que deben estar en nuestro corazón. La palabra en el corazón es la que produce la vida, el cambio de una actitud que no es santa a una actitud que es santa. El Señor quiere que entonces la iglesia, al guardar sus palabras, ella esté haciendo lo que el Señor les enseñó a hacer. Entonces la iglesia al principio eso era lo que hacía, por eso se dice que perseveraba en estas cosas. Primero, en las que traía como resultado la comunión de unos con otros. Una iglesia que tiene comunión viva, donde hay una vida práctica, es una iglesia que está guardando la didáctica de los apóstoles. La didáctica, bueno, hermanos que preguntan, ¿y dónde está eso? Bueno, está escrita en las cartas apostólicas. Las cartas apostólicas son las instrucciones o mandamientos de Dios dados a Jesucristo y dados de Jesucristo al Espíritu Santo para que los apóstoles al recibirlo lo puedan compartir. Entonces debemos reconocer que las epístolas de los apóstoles escritas a las iglesias son los mandamientos de Dios. Y esos mandamientos no solamente yo debo memorizarlos con mi mente natural, sino que debo guardarlos en mi corazón, y eso es lo que señala tener la mente de Cristo. La mente de Cristo que estaba en los apóstoles era porque ellos habían memorizado, y al memorizar ellos ponían en práctica la fe. El apóstol Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Eso quiere decir que si la fe que yo digo tener no me lleva a tener una práctica que se debe ver en la comunión de unos con otros, esa fe no está produciendo vida, está muerta. ¿Y por qué está muerta? Porque no estoy creyendo en ella. Por eso es que no obedezco a la fe. Entonces, la obediencia a la fe siempre traerá como resultado el poder de Dios. El poder de Dios acompañará, así como acompañó a Jesucristo, el testigo fiel, aquel que guardó las palabras del Padre y aquel que conforme a las palabras del Padre así hizo. Los milagros del Señor Jesús eran porque Él guardaba la palabra y el Padre le acompañaba y había manifestaciones tanto a nivel exterior como a nivel interior. Él no solamente afectó a las personas que estaban ciegas, sordas, mudas, cojas,
leprosas, en fin, encorvados, sino que también cambió el corazón. Afectó lo más importante, el corazón de las personas. La iglesia entonces debe ser la expresión viviente de el Señor Jesucristo. No hay nadie que pueda expresar el carácter, la vida y el poder del Señor Jesucristo como la iglesia. La iglesia es la única porque tiene el Espíritu y porque además tiene el acompañamiento del Espíritu Santo. Menciono estas cosas porque estas eran las obras de la iglesia al principio. ¿Cómo comenzaban? Por la predicación, la enseñanza. ¿Cómo seguían? Con las prácticas. Entonces, había prácticas que era esa comunión de hermanos, y en esa comunión de hermanos ellos partían el pan. Dice que compartían todas las cosas. Nadie decía esto es mío, sino que según la necesidad así se repartía. Se estaba entonces cumpliendo aquellas palabras del Señor Jesucristo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, para que todas las cosas os vengan por añadidura. ¿Por qué a veces no tenemos? Porque no estamos buscando el reino de Dios y su justicia, porque somos incrédulos, porque nos cuesta trabajo soltar aquellas cosas que consideramos son nuestras. Pero allí, fíjese lo que se dice, que ellos no consideraban decir que las cosas que antes estaban en su poder continuaban siendo de ellos, sino que ellos las entregaban según el Espíritu les mostraba, poniéndoles en el corazón lo que debían entregar. Entonces, la iglesia que nos muestra el libro de los apóstoles es un modelo que debe servirnos a nosotros como medida, a fin de que nos podamos medir en él. ¿Estamos manifestando lo que ellos manifestaban o no? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué nos hace falta? Porque si no lo estamos haciendo, pues el resultado será una iglesia sin poder, una iglesia sin vida, una iglesia degradada, una iglesia que no va a expresar la vida del Señor. El Señor en poco tiempo cambió prácticamente a las personas que le oyeron y creyeron en Él. Claro, hubo muchos que no, pero los que creyeron le siguieron, y los que se mantuvieron firmes fueron capaces de cambiar el mundo. Estos discípulos, estos que el Señor envió como apóstoles, ellos cambiaron el mundo y su mensaje prevalece hasta el día de hoy. ¿Qué tan poderoso es el mensaje de ellos? El mensaje del Evangelio que hasta el día de hoy subsiste, aún degradado. Pues bueno, todo esto lo digo porque cuando el Señor examina la primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso, le va a decir algunas cosas en relación a esta medida. Porque ya se establece cuál es la medida, lo que ellos hacían y con qué poder eran acompañados y quiénes eran los que enseñaban y qué sucedía alrededor de los que enseñaban. Dice que los milagros y las señales y los prodigios los seguían como la señal de que su palabra era la verdad. Recordemos que los judíos estaban enseñados a pedir señales para creer. Entonces la señal, bueno, el Espíritu Santo las usó para demostrarle a los que estaban oyendo que lo que estaban oyendo era la verdad. Bueno, vamos a empezar entonces. Vamos a empezar. Son las 8:04, ya llevamos una hora pasadita. Vamos a tratar de hablar hoy de la primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso. Voy a detenerme un poquito más en ella, porque ella es la que nos muestra cosas importantes, fundamentales, principios que determinan
lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Con esta iglesia aprendemos lo que no se debe hacer. Lo que ella estaba haciendo se nos muestra como un modelo que nos ayuda a entender que si nosotros estamos igual, pues bueno, no se puede esperar nada diferente que lo que les pasó a ellos. Miremosla pues. Voy a leer entonces el pasaje hasta el verso 7 y luego haré algunos comentarios. Capítulo 2, verso 1 en adelante. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Aquí el Señor se presenta como Juan lo vio, como el que tiene 7 estrellas en su mano derecha, ya sabemos que son los ángeles, y el que anda en medio de los 7 candeleros. Entonces la presentación aquí del Señor es la del sumo sacerdote. Y como sumo sacerdote y el Señor de estas estrellas, o sea de los mensajeros, le va a hablar a esta iglesia. Y dice así: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti. Bueno, aquí comienzan los problemas. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Como consecuencia de eso, el Señor le dice esto: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Dura palabra, durísima. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Mire, lo que estábamos mencionando hace un rato, lo que la iglesia hacía. ¿Y qué era lo que hacía? Pues lo que desde el principio comenzó a hacer. El libro de los Hechos, eso es lo que nos muestra. Nos muestra los hechos que la iglesia, por medio del Espíritu Santo, según lo que había oído de los apóstoles, entonces ella hacía. No solamente eran los apóstoles enseñando, sino que era el Espíritu Santo empoderando a la iglesia para que cumpliera con las enseñanzas de los apóstoles. Pero mire, si no hay un arrepentimiento, ¿qué es lo que dice el Señor? Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Por eso hablé del candelero al principio, porque el candelero era un mueble que estaba colocado en el lugar santo. Y aquí el Señor nos da una pista o clave que nos permite entender todo el significado de lo que Él está hablando aquí. ¿Por qué compara la iglesia con un candelero? ¿Y qué era el candelero? Bueno, si nosotros vamos al libro del Éxodo, desde el 25, capítulo 25 al capítulo 30, encontramos el diseño de la casa de Dios. Allí la Biblia nos muestra que después de que Moisés descendió del monte, le fue mandado hacer una casa, un tabernáculo, según el diseño que le había sido mostrado. Entonces, todos esos días que Moisés estuvo en el monte, a él el Señor le fue mostrando cosas importantísimas
que tenían que ser registradas en su corazón a fin de que cuando descendiera las pusiera en práctica. ¿Y qué era? Una casa. El Señor quería descender del monte a donde estaba, donde fue una figura de la altura en la que el Señor se encuentra, nosotros en la tierra y Él en los cielos. Entonces Moisés ascendió a los cielos a encontrarse con el Señor, descendió a la tierra, y el Señor lo que muestra es que quiere una morada para habitar en medio del hombre que se encuentra en la tierra. Entonces el tabernáculo es eso, el tabernáculo es la morada de Dios, el Dios altísimo y celestial habitando en medio del hombre que se encuentra en la tierra. Pero no se puede construir una morada para Dios como a nosotros nos parece. Es conforme a las medidas, conforme al diseño, conforme a Dios mismo, que es el que sabe lo que necesita para habitar. Entonces, en ese tabernáculo que vemos en los capítulos 25, 26, 27, 28 y 30, vemos el desarrollo de esta morada. Y algunos muebles que son importantes. Ahí encontramos el candelero. Y sabemos entonces, por lo que se nos muestra en el diseño, que el lugar del candelero se encontraba en el santo. Sí, allí él alumbraba. Porque había otros muebles que se encontraban en el atrio a la luz del día, entonces no era necesario que fueran alumbrados, porque el mismo sol se encargaba de traer luz sobre eso, a fin de que los sacerdotes pudieran trabajar durante el día y la luz del sol se encargaba, pero en el lugar santo todo estaba cubierto. No había manera de que un rayito de sol entrara para alumbrar el lugar santo. El lugar santo estaba completamente oscuro. Y si no existiera este candelero, no habría cómo trabajar dentro de ese lugar. Entonces mire lo que el Señor nos muestra al revelarnos que el candelero es la iglesia, y al mostrarle al Señor Jesucristo, que es el sumo sacerdote, que la iglesia es la luz del mundo. Entonces, ¿la luz de qué habla? Bueno, es Cristo la luz de los hombres, pero cuando Cristo alumbra a un hombre, el hombre se convierte también en luz. No luz que procede de Él mismo, sino la luz de Cristo que alumbra a todos los hombres. Y algo que el Señor alumbra en nosotros es que somos la iglesia. La iglesia, digo yo, que es una revelación. La iglesia no se puede ver con los ojos naturales. De hecho, no es lo que vemos hoy en día. La iglesia es una revelación que Cristo da cuando nosotros tenemos revelación de Cristo mismo. Hay que reconocer que nadie puede venir al Hijo si el Padre no lo trae. Nadie puede conocer quién es el Hijo si el Padre no lo revela. Recordemos a Pedro dando una revelación del Hijo, del hombre. Y dijo él que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Allí Jesús se maravilla y dice: bienaventurado eres tú, porque eso no te lo ha revelado sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Simón, pero tu nombre será cambiado por Petrus, o sea, piedra pequeña. Y sobre aquella revelación o roca, porque el Señor dice: y sobre esa roca edificaré mi iglesia. Entonces son dos cosas importantes que hay que entender. Lo que es una piedra puesta sobre la roca, somos nosotros, piedras vivas puestas sobre la roca. Esa roca es Cristo. Cristo es el fundamento sobre el cual se edifica la iglesia. Si esto no lo entendemos, entonces no podremos saber qué es la iglesia, ni cómo se edifica, ni para quién se edifica,
ni qué es lo que nosotros como edificadores o sacerdotes de la iglesia hacemos. Es entonces importante que todas estas cosas nos sean dadas por revelación. Y fue precisamente lo que se perdió. Porque fíjese, al quitar el candelero, que es la luz, ¿cómo va a quedar el lugar santo a oscuras? Y es lo que en la historia podemos ver de la iglesia, el oscurantismo. ¿Se perdió qué? Se perdió la escritura, se perdió el testimonio, se perdieron las palabras que el Señor le dio a los apóstoles para que los apóstoles las enseñaran a guardar. Cuando el Señor dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, está haciendo referencia precisamente a eso, a los mandamientos del Señor Jesús, a lo que el Señor Jesús enseñó a los apóstoles a guardar. Primero, ellos mismos debían guardar estas palabras y segundo, ellos como depositarios de las mismas y como practicantes iban a ser testigos de que el que guarda las palabras obtiene a cambio no solamente revelación, sino poder para llevar a cabo la obra. Entonces, estos apóstoles fueron empoderados por el Señor Jesús, pero porque recibieron un testimonio, porque guardaron la fe y porque con esa fe ellos la enseñaron a guardar a las iglesias que ellos establecieron. Entonces, la iglesia comenzó, sí, guardando el testimonio de la fe, que es el testimonio de las palabras de Jesús. Cuando se le dice a una iglesia, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, lo que se le está diciendo es, tú ya no me amas como me amabas al principio. Tú ya no amas lo que yo te enseñé. No amas mi palabra. El amor al Señor es demostrado porque se ama su palabra, estableciendo que su palabra es la voluntad que nosotros debemos hacer. Jesús dijo, la comida mía es hacer la voluntad de mi Padre. Para el Señor Jesús, la voluntad de su Padre estaba por encima de cualquier cosa. Y para nosotros, la voluntad de Cristo tiene que estar por encima de cualquier cosa. Su palabra será la palabra que nos guíe, la palabra que nos establezca, la palabra que nos empodere, la palabra que trae la vida de Jesús, porque así lo dijo Él. Mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, todo aquel que oye su palabra y recibe su palabra y la guarda en el corazón, el resultado de esa palabra será la vida de Cristo. No será nuestra vida, la cual es una vida inferior. Será la vida superior, la vida de resurrección, una vida de poder. Entonces, una iglesia que a quien el Señor le dice, ya no me amas como al principio, entonces, ¿qué le va a ocurrir? Bueno, lo que el Señor le dice. Recuerda de dónde has caído. Fíjese bien, esta iglesia tenía una posición en el Espíritu, allá en los lugares celestiales, sentada juntamente con Cristo, participando de ese ministerio celestial en el cual se ministra al Padre juntamente con Él. Es un privilegio, es algo que la iglesia perdió. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y ve y haz las primeras obras. Fíjese bien que esto está relacionado, estas perseverancias, si las observamos bien, están relacionadas con la casa del Señor. ¿Por qué? Porque la casa del Señor, sí, claro, tiene 3 lugares, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, pero el tabernáculo en sí está conformado del lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, en el lugar santísimo estaba el arca guardada y una puerta impedía la entrada, un velo, que es el velo de la carne. O sea, por la carne nosotros, por ese estado de carne, no podemos entrar a la presencia de Dios, a menos de que estemos en el Espíritu.
porque Dios es espíritu, Dios no es carne. Pero en el lugar santo tenemos el candelero, la mesa de los panes y el altar del incienso, que coinciden perfectamente con la doctrina de los apóstoles, la cual era hablar de Cristo, y esto habla del arca, porque el arca del testimonio o el arca del pacto, como también se le llama, era de madera, cubierta de oro, con una tapa de oro como propiciatorio, con unos ángeles o querubines que guardaban el acceso al árbol de la vida que se encontraba dentro de esa arca. Con esto vemos que el hombre ya no podía, por causa de su pecado, tener acceso allá donde estaba la vida, donde en el corazón de Cristo emanaba la vida. ¿Cómo la sabemos? Porque allá hay una vara, que era la vara de Aarón que reverdeció, que representa resurrección. También estaban las tablas que representan la ley, y estaba una urna de oro que guardaba el maná, que representa el alimento que descendió del cielo. Todo esto nos habla de Jesucristo, y ese era el ministerio de los apóstoles. Prácticamente era hablar de Cristo, de lo que ellos habían tenido en su experiencia de caminar con Él durante 3 años largos, de oírlo, de contemplarlo, de ver sus palabras, oírlas, de ver sus milagros, de ser enviados también porque fueron probados a fin de que ellos también adquirieran confianza en el nombre de Jesús. Porque lo que hicieron lo hacían en el nombre de Jesús, y los demonios entonces eran echados, se sujetaban, los enfermos eran sanados. En palabras sencillas, ellos estaban haciendo lo mismo que le vieron hacer al Señor Jesucristo, pero lo hacían en el nombre de Jesús. Lo que Jesús hacía en el nombre del Padre y para gloria del Padre, ellos lo hacían en el nombre de Jesús y para la gloria de Jesús. Dios lo hacía así, pero cuando ellos invocaban el nombre de Jesús. Vemos entonces que el dejar el primer amor traerá consecuencias que son las que vamos a observar en las iglesias siguientes, porque después de esto, en esa senda, que es la que la Apocalipsis nos muestra, comienza con este episodio que podríamos decir las etapas iniciales de la apostasía. Aquí se está hablando del recuerda de dónde has caído. Una caída siempre nos habla de una degradación, de un salir de la base donde hemos sido colocados firmes para no caer. Pero al movernos, porque dejamos de contemplar al Señor Jesús, entonces nos deslizamos y caemos de la base, y en esa caída todo comienza en degradación. A menos de que haya un arrepentimiento, se regrese a las primeras obras y bien, las cosas continúen como se hacían al principio, pero lo que vemos aquí, por lo que conocemos de la historia, pasados 2000 años, es que la iglesia no se arrepintió. Y como no se arrepintió, el candelero fue sacado de su lugar, y al ser sacado el candelero de su lugar, la tiniebla llegó. Bien, entonces vamos a dejar aquí para continuar en la próxima sesión, viernes entrante, Dios mediante, con la iglesia de Esmirna, y si nos alcanza el tiempo, con las otras iglesias que nos van a mostrar las consecuencias de la caída, o sea, de la apostasía. Hermanos, es importante mirar esto, y si, como dice el Señor, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si te sientes identificado con esto que el Señor nos está mostrando, de dejar el primer amor, de no buscar al Señor Jesús, de abandonar su palabra, dejar de confiar en Él para confiar en otras cosas, entonces, hermano, es el tiempo de arrepentimiento. El Señor está llamando a la iglesia a un arrepentimiento. Y ese arrepentimiento es regresar al Señor, volver a oírle, volver a tener presentes sus palabras a fin de examinar todo lo que nosotros estamos haciendo.
si lo que estamos haciendo no es conforme a lo que Él nos ha enseñado, entonces corremos el altísimo riesgo de perder la comunión con el Señor. Perder la comunión con el Señor traerá consecuencias desastrosas, como ya lo veremos en las próximas iglesias, qué es lo que aconteció como resultado de haber dejado al Señor. Que el Señor les bendiga abundantemente. Agradezco la compañía de los hermanos que estoy viendo aquí. Fernando Pinto, bueno, es Diego, Fernando es tu hijo. Del hermano Irnesea, gracias por acompañarnos. La hermana Celina, que la vi al principio, a la Esperancita también la vi. He visto algunos hermanos que se ven aquí, que yo sé que han estado. David González, seguramente con Mayra también acompañándonos en esta palabra. Hermanos, sigamos en el Señor, sigamos poniendo nuestro corazón allí a los pies de Cristo, confiando en Él. Los tiempos que estamos viviendo no son tiempos para estar jugando, son tiempos para regresar al Señor, para conocerle, para mirarle y para fortalecernos en la fe, o sea, en su palabra, porque solamente vamos a poder pasar adelante del tiempo de prueba que se viene si mantenemos su palabra y no negamos su nombre. Como se le dice a la iglesia de Filadelfia, la única iglesia que el Señor aprueba. Por cuanto has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, yo he abierto una puerta que nadie puede cerrar. La promesa, que es la promesa para los fieles. Por cuanto has guardado la palabra de mi perseverancia, mire, las perseverancias, lo que estamos hablando desde el principio, que perseveraban en esto, pues bueno, el Señor está haciéndonos un recordatorio de que el que guarda la palabra de su perseverancia también será guardado de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan sobre la tierra. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos aclare estas cosas, que el Señor ponga en nosotros este querer como el hacer por su buena voluntad, para ser establecidos en el único sobre el cual el hombre debe ser establecido, sobre Cristo. Señor les bendiga.